de la universidad. ¿Cómo le va, Alicia? Gracias por llamar. Gracias por atendernos. El viernes cuando pautábamos un poco esta charla, planteábamos tal vez en términos así un poco hasta atrevido, la posibilidad de pensar la resistencia y las herramientas con las que deberíamos estar, o las que deberíamos estar tal vez visualizando, discutiendo los y las trabajadoras para este tiempo que viene. Y un poco con esa consigna nos atrevimos a convocarlo esta tarde para pensar con usted un poco ese tiempo de resistencia que parece inevitable. ¿Cómo lo ve usted? No, que es inevitable. También es un poco relativamente deprimente, digamos, la situación. A ver, entendamos unas cuantas cosas. Lo primero es que, evidentemente, y en torno a Milei, lejos de ser un payaso, que es lo que nos parecía a todos, y un loco, etcétera, yo no sé si él, sus asesores o quién, pero está logrando, digamos, anudar lazos con un montón de gente muy distinta y muy variada, de manera de tratar de lograr un peso político entre los diversos partidos y sectores que le permita hacer su programa. La segunda cuestión que lo que queda más o menos evidente es que los sectores de poder están lanzados en una ofensiva masiva que en este momento la quieren, digamos, institucionalizar, o por no decir legalizar. O sea, ¿qué queremos decir con eso? El famoso ajuste, que más que un ajuste es una ofensiva, viene realizándose hace ya bastante rato. Tasas de inflación, aumentos de pobreza, caída del salario real. Una de las cosas que a mí me hace gracia es que todo el mundo habla del problema de los precios, nadie habla del problema de los salarios. O sea, los salarios en la Argentina son paupérrimos. Sí. Desde que pensemos que un tipo que gana $500,000 para la FIP es una persona pudiente, estamos hablando de $500 mensuales, hasta que el salario promedio oscila en 250,000 pesos. Está muy, muy, muy bajo, ¿no? No solo en términos de poder adquisitivo, sino en relación a la región. Eso, digamos, por un lado, en términos generales. Entonces, la situación está muy compleja en términos de lo que se viene. En este sentido, tendríamos que habernos preparado hace bastante tiempo. Aquí tenemos 2 o 3 problemas serios. Uno es el problema del activismo, o sea, tenemos relativamente un activismo con poca experiencia en términos de luchas, más allá de movilizaciones sociales, o sea, de salir a hacer marchas y compañía. Nosotros necesitamos aquí organizar la oposición y además organizarlo en torno a propuestas alternativas. En esto quiero decir muy claramente que, por ejemplo, una consigna como no pagarle al FMI no es una propuesta, es una consigna. Nosotros tenemos que decir qué vamos a hacer, porque todos estamos de acuerdo que la Argentina tiene una cantidad de problemas muy serios y el diagnóstico que hace Milei es absolutamente cierto. Nada funciona. ¿Sí? El problema es que sus respuestas para que algo funcione implica aumentar los niveles de pauperización populares y aumentarle la tasa de ganancia al empresariado. ¿Cuál es nuestra alternativa en torno a eso? Yo creo que nosotros tenemos que forjar una cantidad de redes solidarias que vuelvan y regresen al argentino medio a esa cultura solidaria que parecemos haber casi perdido en términos generales. Muchísima gente está casi desesperada y se mete para adentro. Hay un nivel importante de anomia social y un importante nivel, digamos, de ignorancia en nuestra población el día de hoy. ¿Cómo hacemos para recuperar eso?
y estamos hablando de una lucha que va a ser a largo plazo. No, nosotros, fijémonos que cuando Thatcher apuntó a hacer básicamente lo mismo, ¿sí? Los sindicatos se pusieron en pie de guerra, declararon huelga por meses, pero meses, gestando solidaridad entre la distinta gente, etcétera. Estamos hablando básicamente de los mineros del carbón. Estamos con comunidades enteras apoyándolo. Nosotros en eso tenemos que lograr que nuestras comunidades entiendan que hay otras opciones en términos globales y que en eso nos permita movilizarnos. Ahora, digamos, con hacer marchas no alcanza, ese es mi punto. Sí, no, pensaba porque el poder real, digamos, durante todas estas décadas vino trabajando para horadar esos lazos solidarios, eso que usted plantea en alguno de sus textos, ese sentido común de izquierda que podíamos decir nos identificaba a los y las trabajadoras, pero que durante años, evidentemente, ese sector estuvo trabajando para horadar, para fragmentar, para dinamitar. ¿Y nosotros qué estuvimos haciendo? Entendamos algo para que ustedes no se pongan nerviosos. Cuando digo de izquierda, lo que quiero decir es donde valorábamos a la clase trabajadora y a los sectores populares. Y no es que lo valorábamos simplemente por una cuestión declarativa, sino que considerábamos que eran el futuro y la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, digamos, pertenecer a un sindicato era algo correcto. No ser solidario con alguien también era algo correcto. Eso lo han horadado profundamente, ¿no? Lo horadaron a través de muchísimas cosas distintas, desde cooptar y comprar gente, acordémonos de los retiros voluntarios de Menem, pasando por el tema subsidios, etcétera. Nosotros tenemos un sector muy importante de la población cuyo problema es cómo comer esta noche. Sí. Eso genera una cantidad de problemas serios. Hemos perdido además sectores en los sindicatos en términos de saber qué es lo que hay que hacer y cómo. Nuestros sindicalistas el día de hoy tienden a acomodarse al Estado y tratar de lograr que algún diputado apruebe leyes que lo favorezcan. ¿Dónde está? Nosotros tendríamos que haber respondido ya con una movilización global desde la CGT y los distintos, la CTA y los distintos sectores sindicales en términos de defender el salario o el salario obrero, de defender la fuerza del puesto de trabajo. Esto no ha ocurrido. Entonces, si bien la situación es oscura, yo creo que la realidad es que esto nos impone buscar nuevas formas y nuevos medios para oponernos a este tipo de política y para forjar una nueva Argentina. Creo que se puede. Creo que hay una cantidad de reservas importantes, sociales, históricas, políticas entre la población argentina que permitirían hacer eso. Esto tenemos que ver qué es lo que pasa desde el punto de vista de los sectores más organizados, que permitan aumentar los niveles de organización entre la población, y no solo simplemente llamar a luchas tontas y a locas. Eso de pensar el largo plazo es una cuestión sumamente interesante, ¿no? Porque eso hay que pensarlo, hay que construirlo, mientras va a haber mucha gente que la va a pasar muy mal cotidianamente, digamos, ¿no? O sea... Totalmente. De hecho, a ver, mucha gente no solo que la va a pasar, mucha gente que ya la está pasando muy mal, ¿no? Entonces tendríamos que en ese sentido darnos cuenta de eso y no solo declararlo, sino hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, desde volver a una tradición del movimiento obrero argentino de mejorar los niveles de educación, o sea, de llevar adelante escuelas sindicales, por ejemplo, escuelas técnicas, terminar el secundario, llevar adelante una inmensa cantidad de cosas en torno a ese tipo de cuestión. Lograr estrechar lazos solidarios, o sea, que si los investigadores del CONICET hacen una movilización,
que además también participen de la movilización, que el día de mañana puedan ser mecánicos o metalúrgicos. Que los trabajadores del Estado entiendan también que ellos están ligados a todos los otros sectores y que estos, si los enfrentamos solos y de a uno, estamos liquidados, ¿no? En eso tenemos que además promover nueva dirigencia, forjar nueva dirigencia. Creo que está, sobre todo a nivel de base, a nivel de agrupaciones, a nivel a nivel local, donde hay una cantidad importante de gente que tiene y que representa esas reservas hacia el futuro. De todas maneras, esto implica que tenemos que además, no solo promoverlos, sino también que protegerlos. Sí, pensaba esto, Pablo, porque durante mucho tiempo esa dirigencia de base que se viene formando, que está en los lugares de trabajo, que está en las asambleas, también ha sido como contenida en el sentido más amplio de la palabra, censurada a veces porque guarda que viene la derecha más extrema. Bueno, ahora estamos en ese escenario. Me parece que también es tiempo de que esa dirigencia de base empiece a tener los espacios y los lugares de mayor preponderancia, como dice usted. Totalmente, y además retomar una idea que proviene de los viejos anarquistas, te estoy hablando del 900, donde el Estado no es resolución de nuestros problemas, el Estado es una forma de organización del poder que tienen los poderosos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que forjar nuestras alternativas, nuestras formas de organización, el poder popular, digamos, de alguna manera, el doble poder que se llamó allá en la década del 70, donde se impulsan desde sociedades de fomento hasta clubes de barrio, para poder llevar adelante las necesidades de nuestra población, ¿no? Otra vez, hay una cantidad de cosas, hay muchísimos, por ejemplo, clubes de fútbol locales, hay sociedades locales. Bueno, esto habría que ir forjándolas, hacer federaciones de sociedades locales, de manera que dejen de ser simplemente una cuestión local y se convierta en una cosa provincial y eventualmente en algo nacional. Creo que se puede, creo que es a largo plazo, eso sí. No, creo que es a largo plazo. Además, pensando que un gran sector de los y las trabajadoras votaron a Milei con, ya sea, no sé, por el hartazgo con el gobierno actual, con la situación que se vive, porque realmente creen que sus propuestas pueden ser, no sé, superadoras, pero esa discusión... Que tampoco tenían, Alicia, no tenían opción. A ver, no teníamos opción, yo no tenía opción. Era una cuestión entre elegir un ministro de Economía que había forjado inflación, que era escasamente transparente, que había cambiado de partido político como de calzoncillo, que un día estuvo en contra de Cristina y el día siguiente a favor. Sí, una persona escasamente un mal candidato, para decirlo de alguna forma, y acá hay una cuestión parentética y aparte. Digamos, Scioli, Alberto, Massa, ¿cómo puede ser que el peronismo haya elegido tan pésimos candidatos siempre en los últimos 15 años? ¿No? Teniendo tantos cuadros políticos importantes, honestos y éticos dando vuelta entre ellos, ¿no? Entonces, esa es una cosa. La otra opción era Milei, que además te la decía de frente March. Sí. Decía, a partir de una cuestión de que la Argentina es un desastre, cosa que todos admitíamos, el tipo decía, esta es mi solución. El resto de la gente, el problema es que no tenían una contrapropuesta a lo que decía Milei, ni siquiera el amigo Massa, ¿no? ¿Cuál era la propuesta de la izquierda? No solo de la izquierda marxista, o sea, del FITU y compañía, sino de la izquierda peronista, de la izquierda cristiana. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de todos nosotros? Bueno, en eso tenemos que forjarlo. Marx decía una vez
que el ser humano no se hace ninguna pregunta que no pueda eventualmente responder. Bueno, nosotros estamos haciendo la pregunta de cómo hacemos una mejor Argentina para trabajadores y pueblo. Entonces ahora tenemos que empezar a buscar la respuesta. Ojalá lo hubiéramos buscado hace 20 años, ¿sí? No lo hicimos, estamos demorados. Esto no quiere decir que no lo podamos hacer. Pablo, mil gracias como siempre, ¿eh? No, por favor. Un gran abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Pablo Pozzi, historiador, docente universitario. Ha escrito muchos textos, Pablo, muy interesantes. Y decíamos, el último que vino a presentar aquí en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales fue, creo que lo presentó en la Biblioteca Popular, no en la facultad. Fue ahora, a fines de septiembre, un libro muy recomendable también, que creo que lo pueden, no sé si lo quedó acá o lo pueden conseguir de manera virtual. El texto se llama Usted es comunista, estudios sobre clase, cultura y política en la Argentina contemporánea. Ese fue el que trajo a presentar y después hay una cantidad de textos muy interesantes también de Pablo Pozzi. 17:37 minutos. Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito y arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz, pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Vivía cerca de un río, pero estoy muerto de sed. El río enseña a marcharse, pero no enseña a beber. Vi mi juventud lejana, tan cerca la muerte vi, que de pronto tuve ganas de vestir luto por mi libertad. Yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Yo reniego y desconfío del agua dulce en el mar y de cada verso mío que me nació sin llorar. Escuchas risas y aplausos, provocas una emoción. Tu canción está hecha trizas, pero aún es tu canción. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre, ni tampoco prisionero, ay de mí. Eso. ¡Arriba! ¿Quién recuerda como yo las fosas que abrió la guerra, que están cubiertas de tierra y que la guerra existió? Los dueños de la soberbia
tenían siempre razón. El no equivocarse nunca era su equivocación. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre, porque no puedo ser libre ni tampoco prisionero. Libertad, yo te libero. Otro aire, agüita fresca para este río revuelto. Les debemos la claridad para otros tiempos. Otro aire, de 16 a 18 por FM Universidad. 30 años revolviendo el río. 30 años sumergiéndonos en aguas turbias.